culpables de dar más. Banco Vice, simple para ti. Prevención de incendios con AF. Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 14 grados la temperatura actual, 23 la máxima que se espera para hoy en la capital. Nos estamos instalando, ¿eh? Y estamos ya listos para comenzar nuestro primer café. Antes quería enviar un saludo, un reconocimiento a la gran periodista que murió ayer, Margarita Serrano. Así que... Murió bien joven. Sí, y gran periodista, gran entrevistadora. Hoy se realiza una misa a la 1 de la tarde en la iglesia del Bosque. Y eso, quería decir que como periodista y como cercana a la familia también, un saludo para Sol Serrano, para Marcela Serrano, sus hermanas, pero sobre todo recordar la gran entrevistadora y gran periodista que fue Margarita Serrano. Eso quería decir como para antes de iniciar nuestro primer café de hoy. Este primer café de hoy que lo vamos a compartir con Mario Desbordes. ¿Cómo le va, Mario? ¿Cómo era? En principio electo. Presuntamente electo, pero ¿cómo le digo yo? ¿Cómo es el asunto? Mientras el Tricel no dicte sentencia calificatoria, no hay nadie electo. El Tricel es el que determina quiénes son los parlamentarios electos y los candidatos electos para la segunda vuelta. Bueno, felicitaciones a Mario Desbordes. Muchas gracias, y quiero agradecerle al aire el primer café, porque sin el primer café no sería diputado electo. Mucha gente en la calle me decía: Mario, usted lo escuchó en el primer café. Son distritos gigantescos. Estuve apenas 2 meses y medio de campaña y por lo tanto sin que alguien me ubicara un poquito desde antes, y eso gracias a este programa que la gente lo quiere mucho y lo valoro mucho. La mayoría de la gente me decía: mire, ese es un programa en donde ustedes conversan, debaten, no pelean. Me encanta. Bueno, a veces sí también peleamos. Tesorería de la radio se encuentra en el tercer piso para que pase por caja después. Así es. Estamos muy agradecidos de este programa. Gracias, y de la Cecilia Mario Rovaretti, obviamente, que la gente te quiere mucho, Cecilia. Gracias, Mario, por transmitir esos cariños. Qué bueno. También nos acompaña Carlos Mladinich, economista. Él me dice que es un militante demócrata cristiano muy disciplinado. Con más de 40 años ya de edad, por sí. ¿Eso significa que ya tiene decidido que va a votar por Alejandro Guillé, como decidió el partido? Así es. Y como dijo ayer la candidata Carolina Goich en el Senado. Así es. ¿Sí? Sí, ya. Vamos a ver si con condición o sin condiciones, porque el Frente Amplio ya dio a conocer, ¿verdad?, los resultados de su Revolución Democrática, que es el principal partido del Frente Amplio, dio a conocer los resultados del plebiscito y finalmente el 60% dijo que votó por la opción B, que es un apoyo a Alejandro Guillé con algunas condiciones. Ya va a llegar Claudia Sangüesa, justamente, que es consejera política de Revolución Democrática y también economista, así que ahí viene llegando, debe estar con toda la información ahí fresquita. ¿Cómo te va, Claudia? Hola Claudia, ¿cómo estás? Con los resultados, ¿ah? Sí. A ver, Claudia, sí. Bueno, vamos a comenzar contigo porque Por es la supuesto. noticia del momento. Al micrófono, Claudia, Sí. por favor. A ver, esto es que ganó la opción, ¿verdad?, de apoyar a Alejandro Guillé con condiciones. Las condiciones es que sobre las pensiones. A ver, en realidad no es un apoyo condicional, ¿sí? Nosotros, en la opción B, no es un llamado directo a votar por Alejandro Guillé, sino que es un emplazamiento al conglomerado de la nueva mayoría a conquistar con compromiso el electorado del Frente Amplio. Uh-huh. Eso es el llamado. El llamado es: nosotros no somos
responsables de ganar la segunda vuelta, como el responsable de ganar la segunda vuelta es la nueva mayoría de esos abanderados. Y la forma en la cual creemos es necesario conquistar ese electorado es con básicamente 2 pilares importantes que nosotros identificamos, que nosotros hicimos énfasis en esta primera vuelta, que era, por una parte, un compromiso con cambiar las formas de hacer política en este país, no a la corrupción, no a las puertas giratorias, no al financiamiento de la política. Los sueldos de los parlamentarios son muy altos respecto al resto de la población, eso por una parte. Y por otra parte, una política que represente las demandas ciudadanas. Y una de esas políticas importantes para nosotros es la reforma del sistema de pensiones y crear un sistema de seguridad social que en este momento no tenemos. Claro, que diga por qué... Es un voto por un emplazamiento. Las otras opciones era un voto independiente de lo que dijera Guillermo, nosotros vamos todos contra Piñera. Esa era otra opción, no se dijo eso. La otra opción era como Libertad de Acción, tampoco esa ganó. Ganó el voto del emplazamiento, ¿sí? Emplazamiento, palabra dura. A ver, Carlos Mladinich, tú has leído atentamente, ¿verdad? El lanzamiento del otro día de Alejandro Guillet, dando a conocer en ese discurso su programa, sus posturas. ¿Qué crees tú? ¿Que está más o menos cerca de lo que más o menos son las aspiraciones del Frente Amplio? A ver, yo tomaría las palabras de Claudia, las dos cosas que ya se entran, las debería. Yo diría que en la primera, creo que, debo ser bien sincero en lo que yo veo, yo creo que cada vez más en todo el espectro de la política chilena y todos los que votaron el domingo y lamentablemente en una parte, pienso, significativa de los que no votaron, está el deseo de lo que pide Claudia en la primera parte, es decir, que se revalorice la función política, se entienda como un servicio público, no como servirse de lo público, que se terminen las malas prácticas en lo privado y en lo público, se terminen los abusos. Yo creo que eso es el deseo de la mayoría de los que votaron, pero creo que fundamentalmente debe ser el deseo de la mayoría de los que no votaron. Por lo tanto, creo que ahí debieran coincidir. ¿Y qué pienso del sistema de pensiones? Bueno, la verdad es que Claudia tiene más información que nosotros, digamos. Ella fue una brillante participante de la comisión que convocó la presidenta Bachelet, donde hubo 3 posiciones. Hubo 24 integrantes. Hubo 2 integrantes que estuvieron por una posición A, que era hacer reformas, algunas bien significativas, al actual sistema de pensiones. La alternativa B, de la cual formó parte Claudia, creo que estoy en lo correcto, que tuvo 11 votos, o sea, lo que llaman los encuestólogos un empate técnico, digamos, donde si bien se mantienen ciertas alternativas del actual sistema, se produce un cambio importante hacia todo un sistema bastante nuevo, por lo menos en nuestro país, pero que se usa en otras partes, estas cosas que se llaman las cuentas nocionales. En fin, hay todo un cambio ahí bastante más fuerte, pero que es bastante más acorde con la alternativa A en muchas cosas y por lo tanto conversan. De hecho, las críticas que hay de la alternativa A y de la alternativa B son muchas, pero conversan en el sentido técnico, si usted quiere. Con muchas diferencias, yo no lo niego. Y una tercera, que era la alternativa C, que tuvo un voto y que fue rechazada por los otros 23. La alternativa C lo que propone es terminar con el actual sistema y lisa y llanamente ir a una alternativa a reparto. Si uno seguía por esa comisión, esa alternativa perdió 23-1. Yo creo que tomando la alternativa B y introduciéndole las mejoras que se puedan introducir, hay una base de acuerdo posible. No la hay en la alternativa C. O sea, los que dicen, mira, eliminemos todo lo que hay y volvamos al sistema reparto lisa y llanamente, por lo menos tienen que tener la humildad de reconocer que 24 expertos convocados por la presidenta Bachelet dijeron que no, 23. Entonces, creo que en la otra alternativa debiera haber un espacio para conseguir llegar a un acuerdo. Creo. Sí, te voy a responder porque... Claro. Por supuesto, ¿no? Y Mario también puede opinar. Sí. Mira, dos cosas respecto a eso. Primero, aclarar
que la alternativa C que se discutió en ese momento no es la alternativa que está empujando la No Más FP ni el Frente Amplio. Sí, son muy distintas. Son distintas en los parámetros, son distintas en la forma. Sí tenían el mismo concepto de No Más FP. Y de hecho, la alternativa B que se planteó en la Comisión Bravo es más parecida a lo que está planteando la coordinadora, en el sentido de que creaba un pequeño sistema de seguridad social en un contexto donde no hay, quitaba aproximadamente el 50% de los flujos que hoy día van a las AFP, las quitaba de las AFP para crear esta seguridad social. Y para quienes votamos por la alternativa E, habían distintas como miradas ahí también, ¿cierto? Pero quienes votamos por esa alternativa, algunos de nosotras, éramos un grupo de mujeres bastante más conscientes del tema de seguridad social. De hecho, ahí se vio de hecho, alguien escribió una columna en CIPER que se llama como los límites normativos de los expertos, en el fondo. Extrañamente esa alternativa fue mayormente votada por mujeres, y la alternativa C también era una mujer. Bueno, independiente de eso, en el fondo lo que nosotros veíamos era como un primer escalón para crear un real seguridad social en Chile. Ahora, eso era en un principio, y no votamos por la C porque habían cosas que no concordaban, ¿sí? Los supuestos de largo plazo sobre los cuales estaban estimados, había necesitaba como de los fondos, del stock actual de recursos para hacer. La alternativa que nosotros estamos defendiendo ahora es completamente distinto. El stock no se toca. Los fondos de los actuales jubilados no se toca. Y lo que pasa es que cambia el flujo. Lo que yo dije que era más parecido a la alternativa B. Pero, y lo segundo que te iba a decir, era eso para aclarar, que son completamente distintas a la alternativa C. Lo segundo que te iba a decir es que las decisiones en una democracia no las toma una comisión de expertos. Esos expertos no representan a nadie, no han sido elegidos por nadie. Fueron elegidos por el ministro de Hacienda, en el fondo. Entonces, ¿qué autoridad política pueden tener esos expertos para decir qué hacer? Las decisiones en una democracia se toman de hecho cercanos a la ciudadanía. No le da problema. Validez a la propia comisión discúlpeme, hay una experiencia en Suecia, por ejemplo. En Suecia cambiaron el sistema de pensiones, pero una reforma contundente hace varios años atrás. Vino uno de los expertos, de hecho, sueco, Joaquín Palme. Y la experiencia en Suecia justamente es muy distinta. Es desde la política donde salen los lineamientos para una reforma que después expertos asociados a los partidos políticos que empujan esa reforma la ponen en práctica. Pero no es al revés. En este país estamos acostumbrados a que los expertos den como los lineamientos de la política. Y eso no es correcto. Obviamente los expertos opinan, pero en una democracia, y Chile es una democracia. Tú estás diciendo 23 de los 24 expertos que ahí habían, entonces el 90%. No tiene nada que ver. Es un grupo de expertos que no eligió nadie. Pero por supuesto, pero si yo no estoy haciendo una dictadura de los expertos, ni mucho menos. Lo que te estoy planteando que gente que conoce este tema dijo este tema. Ahora, bien, ¿quién tiene que decidir esto? Se va a ver mañana en el Parlamento. No hay nada más democrático. Ustedes acaban de ganar el 20% del Parlamento, porque este es un Parlamento elegido por el pueblo. ¿Dónde se expresa el pueblo en una democracia representativa, que son las verdaderas? En el Parlamento. Tú comprenderás que no podemos ir a discutir una ley de pensiones haciendo un plebiscito por artículo todos los domingos. Se va a discutir en el Parlamento. Obviamente quienes elaboran las leyes normalmente son expertos y se presenta al Parlamento, donde el Parlamento, que es el representante democrático del pueblo, decide. Eso es lo que yo estoy diciendo. Ahora, que de los expertos que hicieron eso, la alternativa C, y tú eras parte de esos expertos, quedó con menos votos, y la alternativa B, que me parece que podría B es más cercana a la C que a la A. Eso es un error que pero me pareciera ser que ahí hay un espacio para buscar un acuerdo. Lo podría haber. ¿Y dónde se tiene que juntar? ¿Dónde es el espacio democrático para llegar a un acuerdo? Hay presentado una propuesta por la presidenta Bachelet, que a mí me gustaría que el Parlamento la respaldara, pero se va a discutir democráticamente
¿Para qué nos engañamos? Se va a empezar a discutir seguramente en las próximas semanas, pero va a ser resuelto por un parlamento elegido por un sistema proporcional, donde el 20% ha sido ganado por el Frente Amplio y que por lo tanto va a tener participación significativa, contundente en el Parlamento del Pueblo, Frente Amplio. Y ahí se va A ver, Mario del Desbordes, el Sí. tema de las pensiones no es tema en la candidatura de Sebastián Piñera, digamos. Por no. supuesto que es tema, No, tenemos una me re- propuesta bastante... No, me refiero de condiciones de un No, lado, de otro. No, no. ha sido Lo ni primero demandas que- de Osandón No. ni de José Antonio Casta. A eso me refería. No, lo primero, la resolución que ha tomado Revolución Democrática, uno de los partidos del Frente Amplio, obviamente provoca noticia y veremos cómo, como dicen ustedes, los periodistas, noticia en desarrollo. Porque Sí, porque a las 7 de la tarde la postura final del Frente Amplio. Sí, y además, como acabamos de darnos cuenta, no va a ser fácil el lograr ese acuerdo. Espero que el que conteste sea el señor Rosales, el jefe programático Alejandro Guillé, una persona que ha sido de bastante buen criterio al momento de conducir estos procesos dentro del comando Alejandro Guillé, y no voceros como ha pasado estos Bueno, días ayer estuvo Osvaldo Rosales acá que terminan y- siendo corregidos por el encargado programático que tiene que poner orden en las aspiraciones que son legítimas de un conglomerado que está cada vez más diverso. Aclararle a Carlos. Carlos que el Frente Amplio tiene 20 diputados, que es menos del 20% del nuevo Congreso, son 155 los diputados. RN tiene más del 20%, por ejemplo. Tenemos 36. Tienes razón, y esas son las pifias ripios del sistema proporcional. No, Pero está bien, No, pero yo es creo así, que los yo creo tienen que al problemas revés. los sistemas proporcionales. yo también. creo que al revés, pues funcionó bien el sistema proporcional. Ayer en el Bueno. diario La Segunda se hizo un análisis espantoso respecto al PPD, que le fue mal, pero se decía, por ejemplo, que cómo es posible que haya bajado tanto que la Cristina Girardi, porque antes en el binominal no tenía al lado compitiendo al actual ex candidato a diputado Lo digo, Gonzalo Navarrete. Mario, solo en el sentido que por razones obvias el perfecto sistema Bueno, proporcional pero Sí, sigamos sería con que la... cada partido saque su Oigan. proporción. De hecho, a mi partido le hubieran correspondido más diputados. Pero entiendo que todos los sistemas tienen imperfecciones, digamos. Pero Ya. Lo que comparto Pero con eso- Carlos, Sí, pero obviamente veamos, que lo esto de se va a las- discutir en el próximo Congreso. Un Ya. Congreso que no podremos ya decir que está electo con un sistema perverso, que viene la dictadura y un largo, etcétera. Es un sistema nuevo que, en mi opinión, tiene algunas distorsiones importantes respecto de la cantidad de parlamentarios que se eligieron en lugares Pero- chicos, y eso lo hemos discutido 1000 veces, así que ahí lo veremos, ahí se verá, y también respecto de quién impulsa estos procesos que en este sistema nuestro, que está en presidencialista, va a ser el que gane la elección el próximo 15 de diciembre, 17 Claro, de diciembre. me espera un segundito, Sí. saludamos a la Universidad Alberto Hurtado que nos acompaña cada mañana en una sociedad que cambia vertiginosamente, ponerse al día en los conocimientos es la orden, así que del impacto y nuevos desafíos de diplomados y seminarios y cursos de especialización trata el Congreso de la Red de Educación Continua que convoca a las máximas autoridades de la academia en la Universidad Alberto Hurtado. Consulte el programa de inscripciones en uahurtado.cl. Bienvenidos a Pensar Universidad Alberto Hurtado. De todas maneras, Claudia, ya... por ejemplo, Sebastián de Polo dijo ayer: votaré para que se construya una mayoría que impida que Piñera vuelva a la moneda. También Maite Orsini dijo: rechazaré con convicción el proyecto de Piñera votando por Guillé. Florcita Motuda: yo votaré contra Piñera. No le cuente a nadie, pues el voto es secreto, dijo. Kael Geomans: mi intención es votar por Guillé, pero en la medida que muestre más claridad. Y también tenemos bueno, son algunas de las opiniones. Sí. Bueno, Miguel Yo- Crispi, que también sí. dijo Yo- que iba a votar an- por Guille, pero en fin. Antes quería referirme Sí, al al tema tema de- de democracia, el parlamento y cómo se empujan los cambios en una democracia. Las reformas importantes en los sistemas de pensiones son en general empujadas, y las reformas importantes en una democracia, diría yo. Por ejemplo, la conquista del voto femenino, ¿cierto? La ampliación de los límites de la democracia. Se consiguen no solamente en las instituciones políticas, sino que se consiguen también con una fortaleza de los movimientos sociales. El Frente Amplio no quiere empujar reformas solo de las instituciones. El Frente Amplio va a estar con el movimiento social y vamos a empujar esas reformas con el movimiento social, porque esa es la única forma de empoderar las reformas. Si nosotros, como en este gobierno, abandonamos el movimiento social, quien es el que mueve los límites de las reformas, finalmente fueron ellos los que empujaron, por ejemplo, la demanda por gratuidad en la educación, por la educación como un derecho social, entonces no vamos a poder hacer los cambios.
Por lo tanto, nosotros vamos a empujar la reforma del sistema de pensiones con el movimiento social. Quería aclarar eso. Y segundo, respecto al voto de nuevo en segunda vuelta, yo creo que todos los dirigentes del Frente Amplio han sido muy claros en decir que para nosotros que gane Piñera en esta segunda vuelta representa un retroceso grande. Obviamente no son lo mismo. Si uno mira, de hecho, el financiamiento de los directorios, no sé si lo vieron, ¿cierto? Este gráfico que construyeron, donde está el tamaño del financiamiento de los directores de empresa a los distintos candidatos, la gran parte de ese financiamiento se fue directamente a Sebastián Piñera. Entonces el vínculo que tiene él con la élite económica es mucho más fuerte que el que podría tener cualquier candidato, y eso es un retroceso para el país, porque esas son políticas, eso significa diseñar políticas públicas para los grandes empresarios en vez de para las grandes mayorías. Y nosotros creemos eso. Lo que sí queremos que la nueva mayoría piense y tenga conciencia de que, y no tenga timidez respecto a las reformas. En estos años vimos como que sí, que no, que sí, que no. Es un sí, hagamos la reforma, hagamos los cambios que necesitamos, y en eso vamos a estar, como una oposición constructiva. Ahora, pero no queremos llegar y decir todos contra Piñera, no. Rodrigo Echecopar, el presidente de Revolución Democrática, dijo también hace un momento atrás, cuando dieron a conocer el resultado, queremos que Alejandro Guillé le gane a la derecha, pero hay un solo camino, escuchar a la gente. Son algunas de las frases. ¿Cómo se escucha a la gente? Claro. ¿Qué son los movimientos sociales? Perdón. Es una Mario cuestión Desbordes. bastante etérea, por un lado, bien manipulable por otra. Yo no veo los movimientos sociales marchando a los niños del Sename, y me parece que es una urgencia extraordinariamente prioritaria, y no los veo marchando. Entonces, ¿quién define estas prioridades? Movimientos sociales. ¿A quién representan? Bueno, eso se sabe en las elecciones. Para eso son las elecciones. Me acuerdo cuando estaba tan en boga esto, marca AC, y les fue como las carabinas al marca CEP, y se supone que es, según algunos, una petición mayoritaria. Yo creo en las democracias representativas. Es que las encuestas dicen que no, pues. Las encuestas te dicen todo lo contrario. Las encuestas te dicen que no es mayoritaria. Y además, esa petición. bueno, no hablemos de las Entonces, encuestas, porque sí, no, ya no son referentes. Y para eso tiene razón Carlos, para eso están las elecciones. Y de estas cosas se pueden plantear, y los movimientos sociales son legítimos, las distintas reivindicaciones que pueden hacer los distintos grupos de interés son completamente legítimas, y es importante escucharlas, y es importante tomar nota de ellas, y cuando son, obviamente, tienen el mérito suficiente para ser consideradas, eso se refleja después en el resultado de las elecciones. Perdón. Ahora, quería comentarles que el lunes se dio a conocer una carta, que no la he visto mucho en la prensa, de ex y actuales dirigentes del movimiento estudiantil, pero una larga cantidad de nombres y de que firman esta carta diciendo que llamando justamente a votar por Alejandro Guillé, rechazando lo que significaría el retroceso que significaría un gobierno de Sebastián Piñera en lo que se ha avanzado en materia de derechos para las demandas, ¿no?, estudiantiles, en fin, que si bien no se ha hecho todo, pero que no dejan de reconocer lo que se ha avanzado. En ese sentido, teniendo en cuenta que muchos del Frente Amplio vienen justamente de ese movimiento estudiantil, ¿cómo lo ves, Claudia, tú? Sí, yo creo que es un común denominador, digamos, entre los militantes, ¿cierto?, del Frente Amplio. Por eso nosotros nos dimos un tiempo como para escuchar, porque la construcción del Frente Amplio se basa también en un compromiso con hacer otras formas de hacer política. Entonces queremos incluir a los frente amplistas que no son militantes de ninguna orgánica. Nos dimos un tiempo para reflexionar. Estamos todavía en ese proceso. En Revolución Democrática hicimos este plebiscito, ¿cierto? Y bueno, y ha ganado esta alternativa B, que no era un todos contra Piñera, ¿sí? Era así de simple, ¿sí? Claro. Era como, mira, necesitamos mayores compromisos, obviamente que vamos probablemente a ir, tenemos claro, ya lo hemos dicho con todas sus palabras, para nosotros significa un grave retroceso, pero queremos también que se mueva la agenda. Ahora, bueno, en todo caso, lo que digan los partidos, hasta qué punto influye en los militantes, en el voto en general. Te voy a contestar eso. A los tres les pregunto. Sí, Carlos Mladinich. Respecto a los movimientos sociales, lo que hacen los movimientos sociales, yo lo respeto muchísimo, es indicar a la sociedad los temas que debe discutir, los temas que debe debatir. Y pone temas. Yo creo que hay un sentimiento general muy, muy potente en Chile
de que algo anda mal con nuestro sistema de seguridad social, o que no hay sistema de seguridad social, que las pensiones son insuficientes, que hay que hacerse cargo de este problema. Obviamente no va a ser el movimiento social quien va a determinar cuál es la esperanza de vida, cuál es la tasa de cotización. Entonces, lo que hace es decir, señores políticos, háganse cargo de este tema. Y ahí tienen que discutir. Y los políticos además deberán pedirle a técnicos que elaboren determinadas tablas de esperanza de vida, de mortalidad y cosas bastante complejas que hay que... Pero así funcionan las democracias. Tiene todo un poder el movimiento social y existen y lo hacen y lo representan. Otro tema. Yo creo que lo que vamos a discutir aquí en Chile en la próxima elección del 17 de septiembre es obviamente dos modelos de sociedad, dos preferencias. Pero por favor, con la misma fuerza que digo, Guillé no es Chávez, tampoco creo que Piñera no es Pinochet, pero no caricaturecemos. Si pensamos que puede llegar Guillé a ser Chávez, digamos que creemos que la nueva mayoría del Frente Amplio pueden capturar a las Fuerzas Armadas. El chavismo y Maduro se amparan en las Fuerzas Armadas venezolanas. No es posible entender el chavismo ni Maduro si no tuvieran el respaldo total de las Fuerzas Armadas venezolanas. No nos equivoquemos en eso. Carlos Mlanich está hablando de esto a propósito de los dichos de Sebastián Piñera ayer. Que por cierto. Ni tampoco creo, si alguien se pasa de rosca para el otro lado, que Piñera sea Pinochet. Esta es una discusión democrática entre presentaciones de cómo creemos que deben ser los modelos sociales y políticos. Y eso es lo que los pueblos resuelven en democracia todas las veces. Sí. Respecto a lo que indican los partidos, a ver, el voto es soberano, el pueblo soberano. Los partidos son, y eso pretenden ser, algunos lo logran mejor y otros peor. Yo milito en un partido que no fue capaz de lograrlo. Mi partido llamó a votar por una candidata en primera vuelta, que es Carolina Goich, y es obvio que no fue capaz de convocar mayoritariamente. Eso sucede, no siempre la gente de apoyo a los partidos te sigue, fundamentalmente, y después los partidos tendrán que reunirse, estudiar y ver por qué eso no pasó. Pero obviamente llaman a votar de alguna forma y tratan de dirigir, liderar, para eso hay líderes, lo que debiera esperar sus militantes o sus simpatizantes. Mario Desbordes, esta frase de Sebastián Piñera, yo veo que el candidato Guillé está cada día más violento, más demagogo, más populista, más errático y se parece cada día más a Maduro, y yo me pregunto a dónde nos conduce ese camino. A ver, ¿cuál es el fondo? Son varias cosas dentro de eso. Lo primero, a mí me sorprende que Alejandro Guillego, que es una persona a la que yo respeto muchísimo, entre en este espiral de ofertones que él sabe que no se va a poder financiar. La ministra Adriana del Piano hace 4 meses atrás dijo, es imposible, condonar deuda del CAE cuesta 13 veces lo que cuesta la gratuidad. O haces una cosa o haces la otra, para empezar, no se puede. Eso lo dice la ministra en ejercicio hoy día, que es además partidaria de Alejandro Guillé. Luego, lo que uno pide es, si escucha a un candidato presidencial que está con probabilidades ciertas de ser presidente de la República, que tenga responsabilidad de lo que está planteando. En los anuncios que hizo de avanzar del 60 al 70 la gratuidad, de eliminar condonar el 40% de las deudas del CAE, de los más, y lo juntas con el tema que ofreció en pensiones, ya estamos sobre los 1.200, 1.300 millones de dólares. Y resulta que, ¿de dónde va a salir la plata? Me gustaría escuchar a ese Rosales que ayer lo dijo acá, lo explicó largamente. Pero no lo pudo explicar, fíjate. No pudo explicar de dónde sale la plata. ¿Sabes por qué? Porque este gobierno, el actual, que apoya a Alejandro Guillé con mucho énfasis, ¿cierto? Incluso con intervención electoral en algunas regiones, con intendentes que están usando recursos públicos, etcétera, denunciado, por ejemplo, por el senador electo Francisco Huancho-Milla, si no es un tema que denunciamos solo nosotros. Este gobierno ha reconocido que no están los dineros, y el ministro Izaguirre no haya nada mejor que sacarle la plata a los cabros más pobres de este país, que es se redujo los fondos para la subvención escolar preferencial para poder cumplir los compromisos que tenía la ley de inclusión. ¿Pero eso ya no se había aclarado, Mar? Esa es la solución que dio el ministro Izaguirre. Pero finalmente no prosperó. Finalmente no prosperó porque era una vergüenza que prosperara, por favor. Pero esa es la solución que plantea el ministro. A ver, pero... Entonces comprendamos que Mario, las cosas no prosperan. O sea, no, si no, pues que esa es la solución. Pero en todo caso... pero espérate, ¿qué hay detrás de eso, po? Son un error. Un error. No. Sí, es fácil. Una metida pata. No, es un error. Pero no se concreta. No, espérate. Tú eres economista. Detrás de eso hay un reconocimiento expreso de que no hay recursos
para cumplir con los compromisos que este gobierno adquirió. Nosotros le votamos a favor de la reforma tributaria. Si nos pintan a nosotros como, por Dios, como la oposición intransigente, le hemos aprobado muchos proyectos importantes a este gobierno y le aprobamos la reforma tributaria en Renovación Nacional porque entendíamos que se estaban haciendo reformas de fondo y que deben tener financiamiento permanente, que no podíamos estar recurriendo a otras alternativas, para no especificar ninguna de ellas, y por eso se la aprobamos. Y resulta que con reforma tributaria, con toda la aprobación que se le dio, no están las platas para lo que ahora se ha comprometido. Ni hablar de que no se avanza. Entonces yo lo que le pido a Alejandro Guillé es que seamos responsables, no seamos demagogos. Si de eso Ya, se trata, pues. vamos a ir a comerciales. Solo decir que ayer lo que dijo Osvaldo Rosales es que el condonar la deuda de este 40% de los más desfavorecidos costará $350 millones cada año. ¿Ah? Eso es, eso supone un 0,14% del PIB, ¿de dónde ¿no es sale cierto? esa plata? Y Si de no... dineros fiscales que se, ¿no es cierto? ¿De dónde? Del crecimiento. Eso es lo que Bueno, no ha dicho Rosales. lo mismo podríamos preguntar de dónde van a sacar la plata todos los programas, ¿no? eso hay que Nosotros preguntarlo. teníamos súper financiado Ya, nuestro pero programa. bueno, Después- vamos, claro, pero en todo caso de ahí la comparación con Maduro es una frase No. típica de campaña, Mario. No, pero es que además, ¿por qué les complica tanto la comparación con Maduro si el mismo candidato se saca la selfie con integrantes de su comando que son acérrimos Pero que promotores? eso es caracterizar, Pero no, Mario, espérate si un poquito. si pero sabemos déjame que no es. terminar. A ver, Déjame terminar. Claro, pero déjame, ¿qué es Maduro sin podré la Fuerza Armada podré- venezolana? pero no, pero espérate. La Fuerza Armada. Encuentro Bueno, que pero esta dejemos que Mario ¿Podré termine. terminar Sí, o no? sí, ¿Podré nos vamos a terminar? comerciales, por favor. ¿Podré terminar? ¿Por qué incomoda tanto? ¿Por qué se habla de caricatura y diarios como el Clinic empieza a hacer esta campaña del chiste? Cuando dentro del comando de Guillé y dentro de las personas que dirigen la parte comunicacional está mi amigo, ¿cierto? Juan Andrés Lagos, que aquí en este programa ha defendido con un énfasis enorme a Maduro, al chavismo, a Fidel Castro y compañía, y por lo tanto son personas que que no- Pero influyen en el Mario, vamos, comando. tanto vamos como a la comercial. candidatura de Piñera Vamos, de ahí apoyando hoy día pero- gente que defiende pero que la no- dictadura pero de que no Pinochet. Y yo te acabo de decir Pero que no se creo que sientan Piñera sea ofendidos, Pinochet. pero que no se sientan ofendidos, que no Ay. digan de dónde sale, de Pero dónde contéstame sale, lo siguiente. de dónde Hay sale en el esta apoyo, afirmación. en el apoyo a Piñera gente que fue parte de la dictadura de Pinochet y que hasta el Pero día de claro, hoy pues, defiende la dictadura de pero Pinochet. claro que la defiende, Y eso pues. transforma a Piñera en Pinochet. Ya, vamos a ir a Pero, comerciales. claro, pero Vamos ¿Tú a puedes comerciales decir y que seguimos. Piñera es un Yo defensor parto. porque defiende la dictadura de Pinochet? no Ya, creo que haya Mario. nadie con influencia como la que sí tienen los que defienden a Chávez hoy, porque la dictadura de Pinochet 30 años atrás. Hoy, los que defienden hoy a Chávez tienen un rol muy importante en el comando de Piñera, de Guillé. Claro, Entonces pero- no nos ofendamos. ¿Y para Claro, qué? José Antonio Y Cast legítimo, ¿ah? es el otro, ¿no Y es es cierto? legítimo que lo lado. defiendan, es su Ya. postura. Están equivocados en mi opinión, pero Pero- no vengan a hacerse los ofendidos. Ya, en WOMNA saben que es mejor declararse culpable antes que cambiar, por eso siguen dejando la escoba con cada promoción que sacan. Pórtate hoy a un plan desde 15.990 y lleva gigas ilimitados por todo un año. WOM, nadie te da más. Y el 99,9% de los incendios forestales se producen por acción humana. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. CONAF, Gobierno de Chile. Y con la nueva alianza de Banco Vice y Honda, tener el auto o moto que quieres es simple para ti. Compra tu Honda de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Vice y aprovecha un 6% de descuento. Conoce los detalles en vice.cl. Un café excepcional es el resultado de una cadena de buenas decisiones. Es por esto que Nespresso se preocupa desde la semilla a la taza. Prueba tu Nespresso. Después de comercial, entonces seguimos en el primer café, ¿verdad? Con Claudia Sangüesa, Carlos Mladenich y Mario Desbordes. Somos una universidad dedicada a las ciencias sociales, las humanidades y la educación, con 5 doctorados, 29 magíster y 32 carreras de pregrado en 6 facultades, que aportan al debate público y al desarrollo del país. Bienvenidos a Pensar. Postula a la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, acreditada por 5 años en las 5 áreas, adscrita al Sistema Único de Admisión. Martín limpió el entorno de su casa despejándola de malezas, es decir, redujo el material inflamable. Si no existe material inflamable, un incendio tiene menos posibilidades de generarse. Si no se genera, no será necesario movilizar brigadistas para apagarlo, y muchas familias podrán seguir con sus actividades. Prevenir un incendio es más fácil que combatirlo. Siempre bota tu basura en contenedores autorizados. El 99,9% de los incendios forestales son producidos por acción humana. Seamos responsables y evitemos tragedias. Chile mejor. CONAF, Gobierno de Chile. Un café excepcional es el resultado de una cadena de buenas decisiones. Es por esto que Nespresso se preocupa desde la semilla a la taza. Prueba tu Nespresso.
Suelta, caliente, provocadora. Me dicen fácil como la tabla el 1. Guachita. Me tiran piropos o me dicen que me tape. Sí, soy culpable de usar escote y seguir siendo persona. ¿Y a ti, cómo te dicen? En WOM también somos culpables. Nueva bolsa prepago WOM. Cómprala y obtén un año de WhatsApp ilimitado, incluyendo llamadas. Solo por 2.990. ¿Escuchaste bien? Tendrás WhatsApp ilimitado por un año completo. WOM. Nadie te da más. Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2017. Básese WOM.cl. Venta especial La Vinoteca, hasta el sábado 2 de diciembre. Ven y aprovecha descuentos de hasta un 40% en vinos por cajas de 6 unidades. Además, toda la tienda con un 20% de descuento por unidad en vinos, charcutería, quesos y panes artesanales. Te esperamos en Manuel Montt, 1452 Providencia, Nueva Costanera 3955 Vitacura y 8 Norte 664 Viña del Mar. Síguenos en Instagram y Facebook. La Vinoteca. Beber, comer y sentir. Este año me gustaría recorrer Europa. A mí me encantaría construir la piscina para este verano. Yo quiero empezar con mi emprendimiento. Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto. ¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto? Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Porque cuando abrazamos la inclusión, nos rehabilitamos todos. Este viernes, Teletón 2017. El abrazo de todos en cooperativa. Desde el teatro, el estadio, las calles y todo Chile. En directo, las 27 horas. Sigue todas las alternativas de esta nueva fiesta de la solidaridad, Teletón 2017. Viernes, desde 10 para las 10 de la noche y hasta llegar a la meta. En cooperativa. Aló, buenas tardes. Sí. Oiga, ¿sabe que lo llamo para decirle que lo vamos a embargarlo por la deuda que usted tiene pendiente con la tienda La Color? El camino ya. ¿Usted no sabe acaso que la ley señala que la demanda debe tener mérito ejecutivo? ¿Ah? Te asesoramos legalmente, te defendemos. 9 años de experiencia, 95% de éxito. Llámanos al 22 840 9000. Deudas.cl. Nada es tan terrible. Noche de paz, de amor y de 5 estrellas en Sheraton Santiago. Celebremos en familia esta Navidad. Ven a disfrutar una deliciosa cena, con canciones en vivo y muchas sorpresas. En el CID, menú de 4 tiempos mar y tierra, con una delicada selección de postres. Y en el Bohío y sector piscina, buffet de carnes grilladas, mariscos, ceviches, ensaladas y postres. Navidad en Sheraton Santiago. Reservas al 22 707 1111 o visita sheratonsantiago.com. Cuando a la potencia de una RAM le sumas mayor rendimiento para llegar más lejos, es que lo mejor ya está aquí. Nueva RAM 1500 con motor EcoDiesel 3.0. La potencia insuperable de una RAM ahora con rendimiento superior para todas tus actividades. RAM 1500 con motor EcoDiesel desde 27.990.000 pesos masiva. RAM, la camioneta poderosa por definición. Conócelo en nuestra red de concesionarios o en ram.cl. Precios y versiones sujetos a disponibilidad. Incluye bonos marca de 3.570.000 pesos más bono de 2.380.000 pesos. Sujeto a financiamiento Santander Consumer. 16 grados. 16 grados en Santiago. La beca Empresarios de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción. El lunes mi papá me ayudó con matemáticas, el jueves con la tarea de historia y el domingo estuvimos de recreo todo el día. La vida es mejor cuando tienes a alguien que se preocupa por ti. Por eso en la Cámara Chilena de la Construcción entregamos la beca Empresarios de la Construcción a los hijos de los trabajadores de empresas socias, facilitando su acceso a una educación de excelencia. Si eres trabajador de una empresa socia, postula a tu hijo de octavo básico a esta beca. Infórmate en cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. Cooperativa. 22 minutos para las 10. 22 minutos para las 10. Seguimos hablando de actualidad y compartiendo el primer café en cooperativa. Seguimos en el primer café. Está entretenida esta discusión, ¿ah? Con la nueva alianza de Banco Vice y Honda, tener el auto o moto que quieres es simple para ti. Compra tu Honda de 3 a 24 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Banco Vice y aprovecha un 6% de descuento. Banco Vice, simple para ti. Y anda a vivir la experiencia de Café Nespresso ahora en el portal La Dehesa. Obtén tus cápsulas de café de grano, máquinas y accesorios y recibe asesoría de los especialistas en café de Nespresso. No te lo pierdas. Un incendio forestal puede destruir todo. Prevenirlo es más fácil que
que combatirlo. Seamos responsables. Chile mejor. CONAF, Gobierno de Chile. Y pórtate hoy a un plan de 15.990 en WOM y lleva gigas ilimitados por todo un año. WOM, culpables y no van a cambiar, dicen ellos. WOM, nadie te da más. Seguimos entonces en el primer café. Estamos con Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional. Estamos con Carlos Mladinich, economista, militante demócrata cristiano, y con Claudia Sangüesa, que es la consejera política de Revolución Democrática, que es la noticia del día, las decisiones de Revolución Democrática. Bueno, antes de irnos a comerciales, quedamos con el tema del CAE, el financiamiento y este 40%. Claudia, tú querías decir algo al respecto. Sí, un poco respecto al financiamiento del CAE. Cuando algunas personas se refirieron a que esto es demasiado dinero, no se puede pagar todo al tiro, estábamos haciendo como una especie de trampa en realidad con esto, porque es una deuda. Las deudas, claro, si yo digo la deuda hipotecaria, por ejemplo, que yo estoy pagando de mi casa, si yo la traslado ahora toda, no la puedo pagar, ¿sí? La idea es que la pago en cuotas, ¿sí? Son compromisos de pago, ¿sí? Entonces, cuando tú sumas la deuda de todas las personas y las traes todas al presente y dices, hoy no lo puedo pagar, la idea justamente es como tal cual los individuos, cada persona está pagando su deuda, el Estado, en el fondo, se hace responsable de esta deuda, tal como ha hecho responsable de las deudas de otros grandes empresarios, ¿cierto? Se hace responsable de esta deuda y la paga en cuotas. Por eso el Frente Amplio tenía una propuesta de condonación del CAE. Déjame terminar, por favor. Tenía una propuesta de condonación del CAE que se pagaba en cuotas, ¿sí? Y lo máximo que habíamos propuesto era menos que los $350.000 que están proponiendo ustedes, eran $200.000. Y es perfectamente factible pagarla. Lo que sí yo estoy de acuerdo es que ahí tendrá que ver el abanderado y la nueva mayoría, de que para construir una socialdemocracia, una de las cosas importantes que nos ha enseñado la experiencia europea, de hecho, es que es importante tener este gasto público que es mayor que en un neoliberalismo donde se minimiza, ¿cierto? Es súper importante tener ese gasto público financiado. Y por eso la política fiscal tiene que ser una política fiscal contracíclica, que quiere decir que ingresos permanentes tienen que financiar esos gastos permanentes. Y por eso es importante tener reformas tributarias, una senda de reformas tributarias que alcancen para financiar esos derechos sociales. Porque una política fiscal contracíclica justamente es en los periodos de bajo crecimiento, yo gasto más de lo que tengo, ¿cierto? Pero en los periodos de sobrecrecimiento, el crecimiento sobre lo tendencial, ahorro para financiar esto en el largo plazo. Y por eso nos parecía muy importante y por eso fue que nosotros hicimos una propuesta de financiamiento de esos ingresos permanentes para poder financiar responsablemente estos mayores derechos sociales. Y por eso es importante que vean eso, es importante ver eso. Nosotros en Chile gastamos nuestra carga tributaria es del orden del 21%, los países de la OCDE en promedio, porque los países nórdicos tienen incluso más carga tributaria, pero en promedio es 35%, y por lo tanto estamos lejos de ahí, ¿ya? Y por la misma característica de nuestra política social. Y por último, respecto al voto de Revolución Democrática, tú me has dicho más cortito. Sí. Yo diría que en el fondo ese voto es como, no nos da lo mismo lo que diga Alejandro Guillier. Si nosotros hubiésemos dicho todos contra Piñera, independiente de lo que piense, es como nos da lo mismo en realidad. Nosotros no nos da lo mismo la agenda de propuestas y por eso votamos B. A ver, ¿qué es lo que sucede? Carlos Mira, haciendo un cuento de las cuentas de la dueña de casa y lo más simple, digamos, en esto. Uno tiene, por un lado, todas las cosas que le ingresan al fisco. Básicamente son ingresos tributarios, hay una cantidad de ingresos no tributarios, están los ingresos del cobre, etcétera, y a eso le agregas una capacidad que tiene, igual que la dueña de casa, que una familia, de endeudarse. Un dueño de casa. O un dueño de casa, o una familia en general, ¿cierto? De endeudarse. Tú tienes todos los ingresos de distinto tipo más lo que me pueda endeudar. Eso es lo total que puedo gastar. Y lo puedo gastar en distintas cosas. ¿En cuáles las gaste y en cuáles las dé preferencia para gastar?
lo decide la política. Y uno elige a gente que dice, me gusta más esto porque prometen gastar primero en esto otro, y después en esto otro, y después en esto otro. Eso lo elige la política. Ahora bien, cuando uno no alcanza, tiene que ver o aumenta los ingresos o disminuye los gastos. Esto parece el ferretero, lo parece lo más simple, pero es así. Ahora, ¿hay espacio para aumentar los ingresos? Por ejemplo, los ingresos tributarios, en mi opinión lo hay. Lo hay. Yo creo que, por ejemplo, creo que no se sostiene más en Chile que cobremos un impuesto al diésel distinto que al impuesto a los demás combustibles, como si el diésel fuera mejor que los demás combustibles. Creo que ahí estamos beneficiando a los consumidores que tienen autos diésel innecesariamente. Creo, por ejemplo, creo que hay que terminar con una serie de exenciones tributarias en Chile que son mecanismos de evasión. No creo que se necesiten, por ejemplo, una cantidad de rentas presuntas cuando justamente las pequeñas empresas, si demuestran que no tienen ingresos altos, ¿por qué van a pagar impuestos? Entonces, muchas veces detrás de esta renta presunta hay mecanismos de evasión. En fin, hay una serie de impuestos que uno puede revisar y no estoy pensando en subir necesariamente enormemente la carga tributaria, sino una racionalización tributaria que puede dar importantes nuevos ingresos. Respecto a lo del CAE, miren, el propio gobierno de Sebastián Piñera hizo un cambio importante en el CAE. En el CAE habían errores, porque en la ejecución de políticas públicas se cometen errores en busca de buenas soluciones. Se trató de permitir que familias que no tenían ingresos le suplían los ingresos como prestándoles plata. Pero los bancos no cumplieron. No, si el error, hubo un error de política pública, por favor, y uno tiene que reconocer los errores que se cometen. Hubo un error de política pública en que pensó que los bancos no iban a entrar si no tenían una tasa alta y la tasa quedó sobredimensionada. Hoy día nos damos cuenta que a tasa cero sigue siendo un negocio para los bancos. ¿Y por qué un negocio los bancos? Porque capturan clientes futuros, van a tener a los profesionales de Chile amarrados a un banco porque le dieron crédito estudiando. Ahí ganan plata los bancos. Miren los balances de los bancos. Están en los intereses y las utilidades, están en las comisiones por el uso de la tarjeta de crédito, por el uso... Los bancos son un negocio inteligente y tienen una forma de llegar. Ahora, el gobierno de Piñera hizo un avance importante en que puso límites al gasto del CAE, que dijo que después de 10 años, si la gente con su ingreso no pagaba, pero se ha creado una distorsión respecto a lo que tenían deudas anteriores. Lo que se está diciendo ahora, eliminemos esta distorsión a todo un porcentaje, que es el más pobre de la población, y prácticamente igualémosle las condiciones que tenían estos alumnos nuevos, ¿ya? E incluso se dice, si ustedes después ganan mucho dinero, paguen la deuda. Si se dedica, en vez de hacer el médico general de Puerto Aysén, se dedica a ser el cirujano plástico en la dehesa, tiene que haber ciertas diferencias respecto a cómo paguen sus estudios. Eso es lo que se está marcando la diferencia de futuro respecto a esta deuda que el tipo genera con la sociedad. Creo que es posible y se ha dicho dónde se puede financiar. Oye, y si el país crece menos, habrá que responsablemente explicar, señor, no se pudo hacer ese gasto que tenía comprometido porque tuve menos ingresos. Pero si eso pasa en las familias, ¿por qué no puede pasar en el país? Y también se puede decir, mejoré los beneficios porque tuve más ingresos que los esperados. Ambas cosas son Mario, posibles. el tema de que Sebastián Piñera haya aceptado las propuestas de Osandón, ¿verdad? De esto de prometer la gratuidad, bueno, en fin, ¿cómo lo tomaste tú? Lo primero, cuando uno habla de condonar la deuda del CAE, está dejando de percibir ingresos que están presupuestados. Me parece que es un poquito confundir a la gente, decir que da lo mismo esto de la condonación porque para el fisco no tiene costos casi. Se va a entender eso. A mí me parece que es un poco... específicamente No, espérate. Aquí se acaba de decir que se puede, que no tiene mayor costo, y sí tiene un costo. Y el mismo 350 millones de dólares. Efectivamente. Eso es menor respecto a las necesidades y el gasto fiscal. Déjame hablar a mí, por favor. Mario, te lo pido, por favor. Lo que pasa es que lo que a mí me preocupa, ojalá pudiéramos avanzar en el tema del CAE lo más loco posible. No se trata de igualar lo que está proponiendo el Guille, y en eso, Carlos, hay que ser preciso. Lo que está proponiendo Guille no es igualar la situación con los nuevos deudores de crédito con aval del Estado.
es llevarlos a una situación muy distinta, porque la condonación no es lo mismo que las mejores condiciones que estamos proponiendo, tanto Alejandro Guillé, la presidenta Bachelet, y básicamente sustentado en los proyectos que mandó el presidente Piñera, como yo agradezco que tú reconozcas. Eso estamos planteando todos, cambiar de raíz. Ahora, seamos justos, Lago hizo lo que se podía hacer en su minuto. El 40% es más vulnerable. Pero espérate. El 40, la frase hay que leerla completa. No, pues el 40% más vulnerable le estamos diciendo yo de condono. Y yo no sé si está la plata, ojalá se pudiera. Y lo que yo le pido al señor Rosales es que me diga de dónde va a sacar la plata, porque estamos en campaña y hay que ser responsable. Oye, espérate, pero Carlos, Mario, déjame hablar. Pues el presidente Piñera habla que va a sacar 7.000 millones de dólares de reducir grasa. Te escuché largamente recién. Son eternas intervenciones, yo se las escucho completa. Así que tengan la amabilidad, Somos amables. ¿Ya? Además, con un diputado electo, ¿cómo no lo vamos? Además, yo lo que estoy planteando, nosotros no nos oponemos a que se solucione el problema de los deudores del CAE, al revés. Lo que estamos pidiendo es responsabilidad. Ir en una espiral de reformas tributarias, yo no soy economista, hice economía 1 y 2 nomás en la universidad, pero me da la idea que sería un poquito contradictorio con lo que queremos, que es el crecimiento, porque los inversionistas, cuando tú les anuncias que va a tener cada 3 años reformas tributarias, perdóname, se van a mandar cambiar a Perú y a otros lugares. Ahora, lo que uno le pide... Donde la tasa es más alta, ¿eh? No, si donde, Perú, sí, pero tiene otras 500.000 garantías, perdóname. Pero, ¿a qué voy? Seamos responsables. Y los anuncios de Alejandro Guillé ayer no lo son. No lo son. Hace 4 anuncios que entre todos suman más de $1.000 millones adicionales a lo que ya estaba en el programa. Cada decil adicional en la gratuidad cuesta entre 70 y 100% más que el anterior. Eso está claro. En régimen, de pasar al 60 cuesta $1.000 millones, en régimen. Entonces, yo lo único que le pido a Guillé es eso, sea responsable y cuénteme de dónde va a sacarle la plata, porque yo también me puedo pedirle al presidente Piñera, tírese de cabeza a un tobogán de ofertones para ganar votitos. Y eso es lo que no tenemos que hacer. Eso no lo puede hacer Alejandro Guillé porque tiene una opción real de ser presidente de la República, porque se lo van a cobrar después, y porque nosotros lo que si es que llegáramos a hacer oposición, que yo creo que no va a ser así, vamos a hacer oposición responsable. Nosotros no vamos a hacer una mala oposición. No, creo que vamos a ganar la elección, estoy convencido, porque lo siento así en la calle. La gente hace una comparación y aquí se hace una caricatura, el Piñera y los empresarios, etcétera. Mira, ese discurso de los 60 la gente en la calle no lo compra. Pero yo creo que hay caricatura de lado y lado muy típico de la época de campaña. Sí, ¿no? pero no digamos que Piñera va a gobernar para los empresarios, cuando Piñera es el autor del postnatal de 6 meses, la eliminación del 7% de los jubilados, es autor de, por ejemplo, el ingreso ético familiar y una serie de políticas sociales bastante importantes, además de crecer y crear 1 millón de empleos, todo junto. Entonces, la gente está haciendo una comparación y va a votar en función de la comparación que hace respecto de lo que está pasando hoy día con este gobierno y lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera, que pese a quien pese, está bien evaluado por la gente. Entonces, no hagamos caricatura. Yo le pido a Alejandro Guillé, y te vuelvo a insistir, a quien respeto mucho, que creo que va a ser oposición, senador de oposición, pero que sea responsable de la propuesta que está haciendo. Comparto con Carlos una cosa, es urgente, y eso lo dice Piñera en su programa de gobierno, y entiendo que Alejandro también. Tenemos que revisar completo el sistema tributario. Hay una cantidad de ilusiones que no corresponden, hay una serie de exenciones que hay que eliminar, hay una serie de incentivos que se entendían en los 80. Eso es parte, cuando yo te hablo de una reforma tributaria, también me refiero a eso. En eso estamos de acuerdo. Si tú me preguntas que yo creo que habría que subir la tasa de las empresas, así como así subirla. A ver, yo tengo una tendencia hace mucho tiempo que me gustaría equiparar la tasa marginal de impuestos a las personas y las empresas, pero no creo que ahí esté el fundamental. Hemos conversado con parlamentarios alemanes, españoles, franceses, que lo que dicen, bueno, lo que se necesita es, más o menos, un horizonte serio, un horizonte estable para que ustedes tengan inversiones. Si ustedes van a proponer reformas tributarias cada 3 años... Una cosa son las promesas o los compromisos, vamos a decir, ¿no es cierto?, a corto plazo, yo voy a tratar de hacer esto, pero son los lineamientos a largo plazo. Tal vez lo que importa, hacia qué rumbo va a tener cada gobierno, hacia dónde va a empujar, ¿verdad? En ese sentido, gente del Frente Amplio ha dicho, Guillé está cerca, pero no es suficiente. ¿Cuál serían esos horizontes, a dónde tendría que apuntar un supuesto gobierno de Alejandro Guillé según el Frente Amplio, y para que ustedes de alguna manera, al menos con los compromisos, apoyaran? Bueno, nosotros lo que hemos planteado, yo te voy a decir lo que nosotros hemos planteado, por ejemplo, en este tema de educación, el CAE, ¿cierto?
ese tipo de soluciones o diseño de política pública vienen de la idea de que para nosotros la educación es un derecho social. Y por lo tanto, como es un derecho social, los derechos sociales se financian finalmente con gasto público en vez de con gasto privado. ¿Ya? Y creemos que, consecuencia de que la educación se estaba entendiendo como un bien de consumo hace mucho tiempo atrás, lo que pasó fue que hubo un mal diseño de política pública. Los precios absolutamente regulados son los más altos de la OCDE, según estudios, y entonces, claro, como cuando vemos ahora a Piñera decir que quiere avanzar en gratuidad hasta el 90%, en realidad, claro, para la derecha en realidad estos son como ofertones de campaña, no son entender la educación como un derecho social. Por eso tampoco comprende la idea de enfrentar la mal diseño de política pública que se hizo con el CAE. Eso fue un mal diseño y consecuencia de eso, por eso estoy en parte de acuerdo contigo, en parte no, en el sentido de que... Con Carlos en el sentido de que no fue una decisión de las personas eso. Es un diseño de política pública, las personas estaban enfrentadas y un diseño que se hizo bajo la premisa de un mercado absolutamente regulado, de que las decisiones son individuales y todo. Entonces, eso es futuro para nosotros, decir, mira, la educación debe entenderse en el país como un derecho social y por lo tanto necesitamos generar las condiciones para que eso se cumpla. Pero Claudia... y ser responsables con eso implica obviamente tener una carga tributaria mayor. Por eso los países escandinavos, que son los países más exitosos del mundo en temas de cohesión social, en temas de crecimiento, en temas de bienestar subjetivo de las personas, tienen una alta carga tributaria bien progresiva, en el sentido de que son los más ricos los que tienen impuestos súper ricos a la riqueza como nosotros proponíamos, y con eso no financian un mercado, no financian ofertones, financian ideas de derechos sociales que consideran a los ciudadanos como ciudadanos y ciudadanas, no como consumidores. ¿Qué tan cierto es que el Partido Comunista o diputadas del Partido Comunista como Camila Vallejo estarían tratando de hacer un puente entre Alejandro Guillé y ustedes para que dialoguen? ¿Hay alguna posibilidad de eso para reunirse a dialogar, para conocer más en detalle las propuestas, en fin, o no? Nosotros no estamos participando en ninguna negociación. No hablo de negociación, de conocer, no sé, de conocer a fondo a ver, señor Guillé, ¿qué es lo que usted está proponiendo para ver si cumple con estas condiciones? La verdad es que no estamos en porque estamos en un proceso de reflexión también en el Frente Amplio, y por respetar eso, ninguno de nosotros tampoco, obviamente hemos invitado a algunas mesas y no nos parece, porque no queremos estar... Además, no queremos hacer esto de espalda a la ciudadanía, queremos que todo lo que nosotros digamos sea público y transparente. Y estoy a la espera de mayores detalles, porque en realidad, por ejemplo, en términos de pensiones no ha sido claro. Claudia, hay un párrafo. Seamos sinceros entre nosotros, digamos. Al final, los que van a conversar o no son las directivas, es el pueblo de ambas bases, son las bases. La gente toma sus propias decisiones. Ni los votantes de Guillé son dueños de esos votos, ni ustedes son dueños de esos votos, es la gente. Y creo que ustedes dicen bien, de repente así, mira, si quieren esos votos tienen que salir a conquistar a la gente que votó por esa gente. Pero y eso es verdad, incluso más, es verdad también para Piñera, porque él también tiene que ir a buscar esos votos. Si aquí el decir todos estos votos por el solo hecho que votaron por el Frente Amplio, sumo 2 más 3, o sumo los votos de Casa y se los paso a Piñera, hay que ir a buscar los votos. Carlos me entendió perfectamente. ¿Qué de eso se trata? Bueno, pero una aclaración, sí, sobre una cosa que menciona Claudia, que creo que es bueno pensar hacia dónde voy a avanzar en el futuro. Hay un tema con los países escandinavos a cual yo sigo mucho, porque entre otras cosas me leo cuánta novela hay de esos países y me veo cuánta película llega a esos países, así que casi conozco el paisaje de memoria, digamos. Pero, a ver, en esos países el 80% de la población paga impuesto a la renta. Aquí no llegamos al 20%. Por lo tanto, son desde la base sociedades más igualitarias y por lo tanto el sistema tributario tiene un impacto distinto al nuestro. Nosotros tenemos que avanzar y eso es un trabajo enorme que tenemos que hacer hacia una sociedad mucho más igualitaria, entre otras cosas en ingresos. Para eso creo que hemos avanzado, te digo, se han mejorado en los últimos 20 años 7 puntos del Gini, pero estamos todavía muy atrás de esos países y sobre todo tenemos un grave error. El sistema tributario
no logra corregir la distribución del ingreso. Pero sabes que hay la una medición de los diferencia. ingresos en Quería Chile, hacer la mala distribución del ingreso en Chile no mejora después de impuestos, y ahí tenemos una tarea tremenda por hacer. Tremenda. Mario, ¿cómo está el ambiente ahí en Chile Vamos? ¿Están todos muy alineados? ¿Qué opinas tú de, he leído por ahí que esto que se le llama así la familia militar, no toda estaría muy convencida todavía de votar por Sebastián Piñera, a pesar del acercamiento de José Antonio Kast? Y en materia de seguridad, cuando se dice que recogió las propuestas de José Antonio Kast en materia de seguridad, ¿tú sabes en qué consisten? O sea, lo primero, respecto a lo que aquí se está conversando, da la idea de que para atrás se ha hecho todo mal y que estamos en Haití. No he dicho eso, por favor. No, pero espérate, es que cuando se hace una crítica al modelo, no, tú no lo has dicho, yo desprendo, primero que un economista critique el concepto de bien de consumo, que lo haga un abogado que no entiende, yo lo comprendo, pero que haga caricatura a un economista a mí me llama mucho la atención. El concepto de bien de consumo no tiene nada que ver con despreciar la educación o no entenderla como derecho social. Entonces, porque es una definición económica. No, nada que ver, o sea, justamente entonces por eso mira, los discursos muy floridos uno tiene que entender lo siguiente. El Estado va avanzando. De desconocimiento muy grave de lo que significan las políticas sociales universales en esos países. Y que la han diseñado economistas. Se nos terminó el tiempo. Las han diseñado economistas. Venezuela también tiene una constitución maravillosa llena de derechos sociales. No está bien que confundas a la opinión pública con ese tipo de comentarios. No, que tú estás confundiendo, pero déjame terminar. Déjame terminar. Y cerramos el café. Lo que uno está planteando, el país va avanzando de manera gradual. Y hubo gobiernos de la concertación que hicieron cosas que vieron avanzar este país. Lo mismo gobierno de Piñera, aquí no hay gobiernos buenos y gobiernos malos al 100%, porque eso es ridículo. Cuando partimos de la base entonces de que esto es un continuo, que hay que ir avanzando, no le sacamos la mugre a Ricardo Lago por el CAE que hizo en su momento. A lo más yo le criticaría que esto debió haberlo asumido el Banco del Estado y no pudo obligar a su compañero en ese tiempo después presidente de la Católica. Eso es lo que digo, Mario. Cuando uno diseña políticas públicas, algunas tienen más de los militares, me estoy preguntando. Hay que corregirla y eso estamos haciendo. La multigremial llamó a votar por Piñera, etcétera, pero nosotros estamos enfocados en temas de políticas públicas generales en este minuto. Esa es la discusión que estamos queriendo tener de cara a la segunda vuelta, y aquí las dos grandes mayorías de este país estamos planteando propuestas para ver el voto que o no concurrió a las urnas o votó por alguno de los candidatos que tuvieron minoría. Esa es la discusión que estamos teniendo, esa es la propuesta que tenemos que hacer y no perdernos entre medio, porque da la idea de que las minorías son las mayorías y es como que estuviéramos invirtiendo el país. Grandes mayorías, diría yo. Claudia Sangüesa. En ningún país del mundo el 20% es mayoría. Sí, 20. En ningún país. 20 y 20. No, perdón, nosotros sacamos 2021. 40. Claudia Sangüesa, Carlos Mladenich, Mario Desborde, muy apasionante el primer café de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El primer café en cooperativa fue presentado por WOM, culpables de dar más. Banco Vice, simple para ti. Prevención de incendios con AF. Comienza tu día con una cápsula de café de grano Nespresso. Y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a pensar. Conocemos a Chile. Cooperativa.